Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es domingo 15 de agosto de 2021. Es la solemnidad de la Asunción de María a los cielos. Es el cuarto dogma de fe aprobado por la Iglesia hace ya más de 70 años. Hoy también es el domingo número 20 del tiempo ordinario, pero la fiesta de la Asunción priva sobre la fiesta dominical. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Este es su canal de gracia y de bendición. La liturgia de la palabra de hoy es sumamente interesante, lógicamente, en torno a la persona de María Santísima. Pero sí me gustaría que lo viésemos siempre en tres dimensiones. Primero, una mirada a la Iglesia, porque en fin de cuentas la Iglesia es la recipiente de todas estas gracias, de estas dádivas, de estas bendiciones que Dios nos regala a través de María Santísima. Segundo, vamos a mirarla a través de la perspectiva de la Virgen Madre, por su fidelidad a Dios y a la Iglesia. De la Virgen Madre por su compromiso en el plan de la encarnación. Y de la Virgen Madre porque nadie mejor que ella conoció y cumplió con la voluntad de Dios y se nos puede presentar como el mejor modelo a seguir. Y una tercera perspectiva en torno a Dios, que es en fin de cuentas lo más importante, el centro de todo. Este Dios, Padre bueno misericordioso, Padre fiel, Padre que nos ha enviado a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, en la fiesta de la Asunción de María a los cielos, vamos a pedir al Señor que así como se acordó de ella, se acuerde también de cada uno de nosotros y en su momento podamos vivir nuestra propia resurrección, subir al cielo con el Padre Dios y que allí se nos cumplan todas las promesas que se nos hicieron, lógicamente según el monto de nuestra fe y la capacidad que tuvimos para vivir conociendo y cumpliendo siempre con su santa voluntad. La primera lectura de hoy fue tomada del libro del Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia, es el que cierra toda la revelación. De hecho, en fin de cuentas, eso es lo que la palabra significa, revelación. Está escrito por Juan, el discípulo amado, y nos revela signos y prodigios de parte de Dios para con su iglesia y la forma en que se está viendo toda la existencia humana y el fin de los tiempos, si quieres. Fíjense qué lindo lee el capítulo 11, versos 19a, al capítulo 12, versos 1, versos 3 al 6a y versos 10ab. Es un poquito complicado la sigla, pero en fin de cuentas es el final del capítulo 11, el principio del capítulo 12. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en su santuario el arca de su alianza. Y ya ahí es suficiente para detenerse. Un gran prodigio. El cielo que se abre. El cielo solo se abre para derramar bendición de Dios sobre la creación. El cielo que se abre. El santuario de Dios, que siempre a la presencia de Dios, el lugar donde Dios habita. Ojalá que ahora mismo el santuario de Dios sea tu propio corazón para recibir todas estas bendiciones y convertirlas, decimos siempre, en estilo de vida. Para que aparezca en su santuario el arca de la alianza. En el Antiguo Testamento conocemos bien lo que el arca era, simbolizaba cómo la custodiaban, la cargaban, la cuidaban, la protegían y en ella adoraban al Dios que vive. En los signos que el arca contenía, el arca de la alianza, en el Antiguo Testamento bien sabemos lo que representaba, que contenía exactamente el arca, que eran las tablas de la ley, poco de maná y la vara de Aarón, el bastón de mando de Aarón, que es lo mismo que en otras palabras se va a contener en la nueva arca de la alianza en el vientre de María Santísima. Todos los signos de la antigua alianza se refieren a la persona de Jesús. Todos los signos de esta nueva arca de la alianza se refieren al Cristo que habita ahora en el vientre de María, esta mujer que la misma lectura de hoy nos va a describir como esa mujer vestida de sol, la luna a sus pies. Entonces ya en la primera frase de esta primera lectura tenemos todo un contenido de comparación de María Santísima en comparación otra vez con el arca de la alianza del Antiguo Testamento.
un gran signo apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Todo el misterio de la encarnación en el vientre de María Santísima. Y María Santísima como esta mujer vencedora, que en todos los tiempos se presenta para ti y para mí como modelo a seguir. ¿Cuál es el gran signo que aparece en el cielo? En principio se trató y se vio siempre este texto hablando de la iglesia. Pero muy pronto la iglesia comenzó a preguntarse, a cuestionarse, a inquietarse. Si Cristo Jesús es tan portentoso, tan grandioso, tan glorioso, tan Dios. Y en un principio la predicación de la iglesia, ¿cuál era? El querigma, un Dios Padre amoroso, que nos manda a su Hijo al mundo a morir por nosotros a causa de nuestro pecado. Un Hijo redentor del mundo que viene a salvarnos entregando su sangre en la cruz por nosotros. Este Hijo que muere y resucita y sube a los cielos, que nos envía al Espíritu Santo para fundar la iglesia, la coinonía, la comunidad, la asamblea de fe. Y con todas las promesas que se nos hicieron trabajar juntos por el reino de los cielos. Esa era la predicación, ese era el querigma. De eso se trataba todo lo que los primeros discípulos y apóstoles enseñaron a la iglesia para conquistar almas, convertir almas hacia Dios. Pero muy pronto la iglesia tiene que haberse cuestionado. Si tan grande era este hombre Dios, este Jesús, ¿quién fue su madre? ¿Qué papel, si alguno, tenía esta mujer en la economía de la encarnación, de la redención, de la salvación de los hombres? ¿Qué lugar le daremos a esta mujer? Y el que era santo y concebido sin ningún pecado, no puede haber nacido de un vientre pecador. Entonces se suma y se presume que el vientre de María fue creado sin pecado, no en atención a ella, sino en atención al Hijo que de su vientre iba a nacer, en atención a ti y a mí que precisamos de un Redentor. Por lo tanto, la siempre Virgen María, la Inmaculada, la Madre de Dios y la Madre nuestra, también es la asunta al cielo. Si la consecuencia del pecado es la corrupción y la muerte, y María, en atención a su Hijo, es la concebida sin pecado original, entonces su cuerpo no tiene por qué conocer ni la corrupción de la muerte. Y comienza a hablarse del tránsito de María, de la dormición de María, de esta mujer que igual que Cristo tiene que haber muerto, porque si Cristo siendo Dios murió, María Santísima también, en una especie de tránsito. Y lo que todas las almas están esperando, y la tuya y la mía algún día también lo esperarán, la resurrección de los muertos en el último día, María ya lo vivió por antesala, por anticipado, por los méritos del cuerpo de Cristo que vivió en su vientre 9 meses, que de su cuerpo nació y que a ella le tocó cuidar, amar, educar, si quieres, para que pudiese cumplir muy bien con el plan de salvación de Dios. Pues esta mujer vestida de sol, así como el arca de la alianza estaba revestida de oro, María está revestida de gracia, de bendición, de poderío, el poderío que le da el ser la Madre de Dios y Madre nuestra. Y la luna estaba bajo sus pies, toda la creación está a los pies de Dios, y en el vientre de María gesta el mismo Dios, por lo tanto nada raro que la luna esté bajo los pies de la Virgen Madre, en señal de que esta mujer también tiene un dominio, el dominio otra vez que le da el ser la Madre de Dios. Y 12 estrellas sobre su cabeza. A mí me gusta ver ahí las 12 tribus de Israel. María como el pueblo nuevo de Dios, resumiendo a todas aquellas tribus que formaron el pueblo elegido y que ahora forman la iglesia verdadera. Los 12 apóstoles, porque en fin de cuentas ella estaba allí en el colegio apostólico en medio de todos, recibiendo al Espíritu Santo y enchufando la iglesia verdadera con la acción
del Espíritu que se derramó en Pentecostés. Y esta mujer está encinta. Desde la profecía de Isaías podemos verlo. Una virgen saldrá encinta, dará a luz a un hijo, le pondrá por nombre Emmanuel, lo que significa Dios con nosotros. Está encinta y grita con dolores de parto, porque es un parto real, es un alumbramiento, es un verdadero nacimiento. Es que un niño se nos ha dado, un niño nos ha nacido, y con ese niño también la salvación. Y apareció otro signo en el cielo: un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El demonio en persona, que viene a acabar, o a querer acabar, con el niño que está en el vientre de esa mujer. Al no poder acabar con el niño, se va contra su madre. Y aún su madre, que es defendida por el propio Dios, entonces se va contra los hijos de esa mujer, que en fin de cuentas es contra ti y contra mí. Por eso el texto de las tentaciones de Jesús en el desierto termina diciendo muy claramente: el demonio se fue y lo dejó buscando o esperando una nueva, una mejor oportunidad. En ese verso se resume la presencia del enemigo, del agazapado, del demonio, de Satán, del que quiere acabar con Dios, con la Virgen, con la iglesia, con tu alma y con mi alma, pero que tú y yo tenemos un llamado a resistirle firmes en la fe y a ser santos como nuestro Padre del cielo es santo. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Era la misión, acabar con el Cristo de la gloria. En la historia lo vimos de más de una manera, como tantos personajes se ensañaron y hasta hoy día se ensañan contra este niño, Dios y hombre verdadero, y quieren acabar con él, sacarlo, extinguirlo de la historia de la humanidad. Y esta mujer dio a luz un varón destinado al que ha de pastorear a todas las naciones con una vara de hierro. Y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto, al lugar seguro, al lugar de encuentro personal con Dios, al lugar de purificación, al lugar donde el demonio se manifiesta, pero Dios con su poder lo vence en todas las tentaciones, y podemos cantar gloriosos la victoria del Cristo sobre el pecado, sobre la tentación e incluso sobre la muerte. Huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, donde va a ser custodiada por Dios, protegida por Dios. Ojalá que tu corazón y el mío también se conviertan en un desierto de amor, de oración, donde María Santísima pueda habitar en paz, para que desde ese punto de vista espiritualmente hablando nos ayude a educar al Cristo que tiene que nacer en nuestro corazón, en nuestra vida, y que está llamado a darle sentido cristiano, moral a nuestra existencia. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Si eso se está estableciendo ahora mismo, a ti y a mí nos corresponde ser soldados desde la fe, para cumplir en todo lo que nos toca como verdaderos cristianos e intentar vivir siempre en santidad. Y estamos ante la persona de María Santísima. 3 cosas fundamentales, 3 grandes características acompañan y acompañarán siempre a María a través de toda la historia de la salvación. Fíjense que en un principio el ser humano era inmortal. El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva, el primer Adán y la primera Eva, eran inmortales, eran impasibles, tenían la impasibilidad y eran íntegros, tenían la integridad total y absoluta. ¿Qué significa la inmortalidad? Pues que no morían, que vivirían para siempre. La impasibilidad, que no iban a sufrir, que vivirían completamente en gracia, en presencia de Dios. Y una integridad, o sea, que su intelecto, su voluntad y su cuerpo caminaban juntos. Lo que su intelecto deseaba, la voluntad lo buscaba y el cuerpo lo ejercía en una perfecta integración. ¿Qué pasa con esto? Que llega el pecado.
Y el pecado nos roba la inmortalidad, nos hace mortales, nos hace finitos, acaba con. Luego de eso perdimos la capacidad de no sufrir y empezó el sufrimiento, el dolor y el llanto en el mundo entero. Porque la integridad del ser humano se corrompió. Ahora mi intelecto me dice que debo seguir a Dios. Mi voluntad quiere los placeres del mundo y mi cuerpo va tras las miserias que este mundo ofrece. Entonces esa integridad se rompió y estoy dividido, y donde hay división el demonio fácilmente puede reinar. Entonces María viene como la nueva Eva, como la nueva arca de la alianza, a intentar devolvernos, no por ella ni en ella, sino por el Cristo que habita en su vientre, en la sangre del Cristo derramada en la cruz, viene a devolvernos esa inmortalidad que recuperaremos después de la resurrección, donde ya no habrá más llanto, ni luto, ni sufrimiento de ninguna clase, y donde todo nuestro ser existirá para alabar y bendecir a Dios hoy, para siempre y en la eternidad. El Salmo 44 tiene un verso precioso. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. ¿Cómo dice el verso? Hijas de reyes salen a su encuentro. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. Es precioso lo que nos reza hoy el Salmo 44. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. La segunda lectura que tenemos a nuestra consideración está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Es la resurrección, en fin de cuentas, es un canto a la resurrección. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. El viejo Adán perdió su inmortalidad y todas las demás características. Cristo viene a regalarnos la inmortalidad desde la resurrección, la herencia en el reino de los cielos. Otra vez, donde no habrá llanto, ni luto, ni sufrimiento, sino un manjar servido en el reino de los cielos en antesala a la Pascua eterna y definitiva. Por cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después cuando Él vuelva todos los que son de Cristo, después los últimos cuando Cristo devuelva a su Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Porque si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. ¿Recuerdan el texto? No busquen entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado. Esa resurrección que ya Cristo vivió, que la iglesia dice en el dogma de fe de la Asunción que María en anticipo también ha disfrutado, a ese es que tú y yo estamos llamados en el último día. Ojalá que podamos vivir cumpliendo esa voluntad de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas, amando a nuestro prójimo, trabajando por su salvación. Y decimos y repetimos siempre, haciendo de este mundo un mundo mejor en el que valga la pena vivir. ¿Qué evangelio nos regala la iglesia, lógicamente, hoy en la fiesta de la Asunción de María a los cielos? Está tomada, según el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, verso 39 al verso 56. En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Así como el arca de la alianza, cuando David la buscó para custodiarla, se fue desde las montañas de Judá paseando hasta llegar al fin último. Así María Santísima también se levanta presurosa desde la montaña y va a la casa de Israel.
el nuevo arca de la alianza, María Santísima, con Jesús en su vientre. Todo eso con un solo propósito: que tú tengas un Salvador, que tu alma y la mía puedan salvarse. ¿Por qué irnos contra María Santísima si en fin de cuentas ella lo que hace es transportar el amor, llevar al Cristo de la gloria en su vientre, presentarte al Salvador, darte a la luz a aquel que tus ojos humanos no podrían ver si simplemente fuera Espíritu purísimo, pero ya encarnado en sus vientre virginal, nacido de sus purísimas entrañas? Tú lo tienes a la vista, a la luz, y mucho más que eso, ya hecho hombre, muerto y resucitado, pero quedándose para ti y para mí en las especies del pan y vino, en la Eucaristía, en el sagrario. Tú y yo podemos comernos al fruto de las entrañas de María Santísima, al Emmanuel, al Jesús, al Dios con nosotros, al Salvador de todo el género humano. Es lindo el diálogo que se produce entre María e Isabel. ¿De dónde que a mí venga a visitarme la madre de mi Señor? Desde que tu saludo sonó en mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque sin duda lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Fíjate qué hermosa es esa frase. Dichosa tú porque has creído. No porque estás encinta, no porque llevas en el vientre a tu hijo, no, porque creíste. Y porque creíste estás embarazada. Y porque creíste llevas al Hijo de Dios en tu vientre. Y porque creíste lo darás a luz y serás llamada bienaventurada por todas las generaciones. Porque creíste. Es el llamado, hermanos, en esta solemnidad a creer en Dios, a creerle a Dios, a creerle a su palabra, a buscar su palabra como estilo de vida, a defender los postulados de la fe de la iglesia verdadera, los dogmas de fe que la iglesia nos regala, estas verdades reveladas que la iglesia simplemente pronuncia para el bien de las almas, regalos de la misericordia infinita de Dios para hacernos mucho más fácil el camino de la salvación. ¿Por qué irnos en contra de María Santísima, de la madre que parió al verdadero Dios? Si Él mismo desde la cruz nos la regaló como madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el apóstol se la llevó a su casa. Se la llevó a su casa porque Cristo se lo ordenó. Y en aquel momento el apóstol amado representaba a todos los amados de Dios. Y entre los amados de Dios te encuentras tú. A ti te está diciendo el Señor: recibe a mi madre en tu casa, recíbela en tu corazón, cuídala, por favor, cuídala por mí, conócela, ámala, respétala, imítala. No es Dios, no ocupa el lugar de Dios. Ella misma no quiere ocupar este lugar, sabe que no le corresponde. Lo más cerca de eso que ella pueda decir es: hagan todo lo que Él les diga. Él es su Dios, Él es el Mesías verdadero, Él es el prometido, Él es el Salvador del género humano. Hagan todo lo que Él les diga. Y si alguien puede darnos ese mandamiento, es María Santísima, porque nadie mejor que ella cumplió con todo lo que Dios le dijo. Aunque en un principio el cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida de María pudo haber significado morir lapidada, morir apedreada, pero en el designio del plan amoroso de Dios suscita a José, al justo José, al Padre de Jesús, al esposo de María Santísima. Lo suscita para que Él la respalde, le dé su apellido, su amor, su protección y la acompañe en la educación del Hijo de Dios y Dios mismo. Y desde el silencio de José es que podemos escuchar mejor la palabra de Dios que ha cedido en nuestros corazones y nos muestra el camino de la salvación. Es lindo todo lo que sigue después en este evangelio. Puedes leerlo en tu casa. Es el Magnífica. María Santísima pronunciando aquella alabanza perenne al Rey, aquel reconocimiento a Dios como único Dios verdadero. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había dicho, prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Qué lindo ese cántico de María Santísima. Ojalá que lo aprendamos de memoria y podamos repetirlo todos los días de nuestra vida. ¿Cómo termina este evangelio? María se quedó con Isabel unos 3 meses y luego volvió a su casa. Es una invitación. Ve al sagrario. Quédate contemplando la grandeza de Dios en el sagrario. Habla con Dios y déjalo que te hable al corazón. Pero tienes que regresar a casa. Tienes que volver a tu realidad. Para que lo que Dios te inspira de rodillas ante Él en el sagrario, tú lo comuniques al resto de los hombres. Prediques el querigma con todo poder y dentro del querigma la encarnación, el plan de salvación de Dios. Que María Santísima, quien no es Dios, pero parió al Dios verdadero para salvación de todos nosotros, nos comunique con su Hijo Jesús. Les hable de cada uno de nosotros, interceda a nuestro favor y sigamos siendo lavados con la sangre del Cordero. Que en la fiesta de la Asunción de María a los cielos podamos empezar a preparar nuestra próxima resurrección. Y resucitando con Cristo en el último día, estemos con María Santísima para la eternidad, alabando y bendiciendo el dulce nombre de Jesús y participando de la eterna y definitiva Pascua en el reino de los cielos. Entonces sí que podemos decir: busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermano, suscríbete al canal de la Diócesis de Mayagüez, por favor, y a este canal, Tomás Galarza Figueroa. Tocas la campanita, por favor, para que te lleguen las nuevas notificaciones. Nos hacen falta más suscriptores. Suscríbete y pídele a otros que también se suscriban. Abajo te dejo las lecturas y otra información valiosa. Búscala, por favor. Tú me dejas las intenciones para la misa, me dejas tus sugerencias para mejorar este canal todos los días, por favor, y cualquier comentario que creas que nos pueda ayudar. Te prometemos nuestras oraciones y nos encomendamos a las tuyas. En este domingo número 20 del tiempo ordinario, en esta gran fiesta de la Asunción de María a los cielos, abre tu corazón al Redentor para que desde el cielo recibas la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén.